Ahí vamos. La represión por la reforma previsional. Violencia en la Plaza del Congreso. Durante el tratamiento de la reforma previsional que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. Hubo más de 60 detenidos y por la noche se realizaron cacerolazos de protesta. El gobierno logró aprobar el cambio en la fórmula para el cálculo de las jubilaciones. ¿Cuándo no? Me van a caer los jubilados. Bueno, esas fueron las efemérides del día 18 de diciembre. ¿Con qué vamos? Errores y omisiones de Javier Milei. Un relato difícil de validar. El sector externo y las reservas internacionales se encuentran en tensión, más allá de los supuestos logros del primer año que refiere el gobierno. El gobierno cumplió un año de gestión y el presidente Javier Milei resaltó supuestos logros económicos en todos los aspectos. Pero en esta columna interesa profundizar sobre las cuestiones financieras. El diario La Nación publicó la métrica de las frases más pronunciadas por Milei en su primer año. En 73 discursos dijo que la inflación viajaba a una tasa anualizada del 17.000%. Como ya se ha explicado, Milei toma el 54% mensual del índice de precios mayoristas de diciembre y asume que se replica todos los meses del año. Por empezar, fue el propio gobierno el que devaluó la moneda un 118% al tercer día del inicio de su gestión. De hecho, el 54% aludido está influenciado por un aumento del 80,6% en los productos importados. Milei comparó la situación heredada con el Rodrigazo, la hiper del 89 y la crisis del 2001. Pero veamos los datos. En diciembre de 1975, el IPC tuvo una variación punta a punta de 335%. Para el año siguiente fue de 347,6%. En cuanto a la hiper del 89, ese año hubo al menos un mes con inflación cercana al 100% mensual y se llegó al 4.923,7% en el año, medido punta a punta a diciembre. La salida de la convertibilidad alcanzó el 41% interanual para diciembre de 2002, es decir, las tres crisis cambiarias más traumáticas del último medio siglo no tienen ningún punto de comparación con la supuesta hiperinflación recibida. Otro tema referido por Milei es atribuirse un superávit fiscal sostenido, libre de default, por primera vez en los últimos 123 años. Pero las estadísticas muestran que de 2003 al 2008, es decir, durante todo el gobierno de Néstor Kirchner y el primer año de Cristina Kirchner, hasta estallar la crisis financiera internacional, hubo superávit fiscal, resultado financiero con intereses incluidos. Además, la alusión libre de default no es correcta, porque el gobierno kirchnerista renegoció la deuda heredada de la convertibilidad y salió del default también heredado con el pago anticipado al Fondo Monetario Internacional, dos canjes con privados con altísimo nivel de aceptación, solo quedando afuera algunos fondos buitres motivados por su lógica del litigio. Ese superávit 2003-2018 tiene el mérito de haber sido conseguido en ausencia de endeudamiento, basado en la fortaleza de la economía argentina que crecía a tasas chinas. En cambio, el superávit actual es de una economía recesiva, con un gobierno que ajusta pensando que el equilibrio fiscal conseguirá el financiamiento externo privado que aún le es esquivo. Respecto al superávit comercial creciendo a pasos agigantados, como mencionó el presidente, no es la situación que se observa en los últimos meses. Primero, el superávit comercial se obtuvo porque se regularizó la cosecha y las exportaciones aumentaron, pero también porque, debido a la recesión, las importaciones cayeron significativamente. Con las recientes medidas liberalizadoras, las importaciones comenzaron a crecer
Y si bien hay superávit comercial de mercancías, en los últimos meses se ha reducido significativamente, pasando de un promedio de 2.961 millones entre enero y mayo de este año a uno de 639 millones entre junio y octubre. El llamado saneo de la deuda con los importadores implicó la emisión del BOPREAL por 10.000 millones de dólares. A pesar de ello, no hubo una disminución del stock de deuda de los importadores. Al 31 de diciembre de 2003 alcanzaba los 44.582 millones de dólares y al 30 de junio de 2024, último dato disponible, era de 45.288 millones. Durante el primer semestre operó un esquema restrictivo de acceso a divisas para el pago de importaciones para la mayoría de los bienes, que generó nueva deuda. Pero un tema relacionado y más importante aún es el saldo de la cuenta corriente, que incluye el resultado de mercancías más los déficits por servicios y por pagos netos de intereses. Tomando los datos del balance cambiario, estadística que determina cuántas divisas ingresan y egresan por el mercado de cambios y por tanto el resultado de las reservas internacionales, se observa que a partir del mes de junio se comenzó a incurrir en déficit de la cuenta corriente, una situación que se cubre con reducción de reservas internacionales o se resuelve con financiamiento externo. A partir de junio, a la reducción del saldo comercial se suma el aumento de los pagos por turismo en el exterior, que amplían aún más el déficit de la cuenta corriente. El sector externo y las reservas internacionales se encuentran en tensión, más allá de los supuestos logros del primer año de mandato que refiere el gobierno. ¿Estamos con borrón y ya? ¿Cuánto falta? Creo que en 3 minutos más ya está borrón. Poquitito. Bueno, ¿querés que empecemos con Infosiberia o tenés algo más ahí? Tengo el celular sin carga. Me olvidé de ponerlo en carga. Ah, bueno. Entonces... Pero... esperamos. Bueno, puedo leer algo yo de Infosiberia. Sí. ¿Te parece? Sí. Esos 3 minutitos, avísame. Ok. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que volverá a impulsar el servicio cívico que había promovido cuando era ministra de Mauricio Macri. Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores. Mira quién habla. De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral, sostuvo Bullrich. La secretaria del ex senador detenido en Paraguay, Edgardo Cuéllar, Lara Ginsel Costa, intentó comprar 5 departamentos en Asunción por un valor estimado de $700.000. El hecho ocurrió 5 días después de que fuera aprobada la ley Bases y se conoció a partir del testimonio del dueño de la compañía Petra Urbana, Carlos Guasti. No le interesó la rentabilidad ni averiguar detalles típicos, como cada vez que se hace una compra. Eso nos pareció sospechoso, contó en C5N. La jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Edgardo Cuéllar y de su acompañante Lara Ginsel Costa para tomarles declaración indagatoria. También reclamó el secuestro de sus celulares y el allanamiento del departamento en Ciudad del Este, donde cumplen prisión domiciliaria. Son investigados por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero. Casi nada. El titular de la Dirección General Impositiva, DGI, Andrés Vázquez,
compró departamentos en Miami que no declaró a través de las sociedades offshore Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, radicadas en Panamá, según una investigación del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación. El vocero Manuel Adorni, al ser consultado por la designación de la DGI de un tipo que tiene varias propiedades sin declarar, opinó que no hay nada que nos resulte inconsistente. Si tiene que dar alguna explicación judicial, la dará, respondió en su conferencia de prensa. El diputado Carlos D'Alessandro de La Libertad Avanza sostuvo que si es verdad que el jefe de la DGI no declaró esas propiedades, y más en el cargo en que está Vázquez, debería dar un paso al costado. Un funcionario que asume un cargo tiene que saber que está bajo la lupa, y si es funcionario de este gobierno tiene que estar limpio, porque si no somos más de lo mismo, dijo en Radio Espléndida. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, anticipó que dejarán a 2.400 personas sin trabajo en el ente cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, a partir del 31 de diciembre. Buen principio de año les van a dar los trabajos. Buen fin de año. El gobierno de Milei clausuró la empresa estatal Desarrollo del Capital Humano Ferroviario. El secretario de Transportes, Franco Mogueta, dispuso en la resolución 58 el cese inmediato de actividades. La medida implica que 1.388 trabajadores se quedarán en la calle. Al menos 60 personas murieron por no poder acceder a los medicamentos tras el desmantelamiento de la Dirección de Asistencia Directa por situaciones especiales, según revelaron asociaciones de profesionales de la salud en un comunicado. Los recientes anuncios eliminando el programa de medicación gratuita a los jubilados son el punto culminante de una política antisocial sobre medicamentos que empezó apenas asumió el gobierno de Javier Milei, destacaron. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, faltaron a la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, donde debían asistir para dar explicaciones sobre la quita del derecho para que los jubilados no paguen por los remedios. Tras el faltazo de los responsables de la salud, los diputados de Unión por la Patria, Pablo Yedlin y Natalia Saracho, y la diputada del Encuentro Federal, Mónica Fein, fueron a las oficinas del PAMI para reclamar explicaciones sobre los recortes en los medicamentos gratuitos. Presentaron cuestionarios realizados por legisladores y jubilados. Nadie los recibió. ¿Listo? Bien, vamos con Borroni. De poner algunas cuestiones sobre la balanza, porque hay muchos que insisten y muchos lo sienten así, y es por supuesto que es respetable, que en realidad, bueno, este gobierno ha hecho mucho y que hay una expectativa que crece en un sector de la sociedad y que hay que entonces equilibrar de alguna manera, poner un peso el otro para poder analizar este año de gobierno. Lo que está claro es que muchos te dicen la objetividad no existe, por ejemplo en el periodismo, porque somos sujetos, por tanto como sujetos, hombres y mujeres, somos subjetivos y tenemos sobre todas las cosas una mirada parcial, una mirada mucho que tiene que ver con nuestra manera de entender, con los valores, con la formación que tuvimos, con los lentes que nos vamos poniendo. Y eso es cierto. Ahora, hay muchas cosas de los hechos, de la realidad política y económica, que son hechos objetivos. Sobre todo cuando los llevas a los números económicos. Ahí tienes un hecho objetivo. Ahora, sobre ese hecho objetivo, lo que no se puede ser es neutral. Siempre se toma posición frente a ese hecho. Y esa falta de neutralidad automáticamente subjetiviza el hecho. Hace que vos lo mires según tu propia vivencia y según el peso que dio esa falta de neutralidad. Entonces, la neutralidad yo la suelo detestarla.
pero vamos a tratar de poner elementos. En la elección de los elementos que hemos seleccionado para el día de hoy, por supuesto, que está pensado desde lo que vive la mayoría del pueblo. Porque hacer una balanza o hacer un análisis de este país a partir de lo que ganan los 10 mismos de siempre o lo que pierden los 10 mismos de siempre, y la verdad que eso sí sería terriblemente injusto. Pero quiero que reflexionemos sobre esto. Tenemos un invitado muy especial hoy, Horacio Ávila. Seguramente lo conocen porque él es quien de alguna manera referencia y conduce el espacio de Proyecto 7. Proyecto 7 que trabaja con familias en situación de calle. Él vivió en la calle, 7 años vivió en la calle, pero además llevan adelante un mercado para el barrio que después les voy a contar, y son los que organizan cada 24 en estos últimos años en la Plaza Congreso la cena de Navidad para todos aquellos que viven en situación de calle o que esa noche no tienen para comer. Hoy va a estar acá para contarnos cuál es esa realidad que se está tapando en la Argentina. Pero hablemos de la balanza. Les doy la bienvenida. Esto es Sin Lugar para los Débiles. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. No se puede hacer es que esa evaluación puramente individual o de ese mundo más chiquito, más propio, sea la evaluación definitiva. Si uno quiere evaluar la gestión de un gobierno, tiene que hacerlo con la mayor cantidad de elementos posible, tratando de integrar los distintos espacios sociales, tratando de atravesar las distintas oportunidades que se generan o no en la sociedad. Y quizás con todos los elementos más sustantivos sobre la mesa, vamos a poder hacer un análisis. Insisto, que no es neutral, pero que intenta ser objetivo en los hechos. Me preguntaba, y me gustaría preguntarle a muchos que siguen creyendo que este gobierno está haciendo las cosas bien, lo reflejan muchas encuestas, en las que yo particularmente no creo, o creo muy poco, que dice que la gente acompaña a este gobierno, ¿no? Entonces uno se pregunta, naturalmente, bueno, ¿qué nos habrá dado? ¿Qué nos dio este gobierno en un año? Casi que es una pregunta natural, pero ¿qué nos dio a la mayoría de los argentinos? Y cuando empezamos a tratar de buscar las respuestas a esta pregunta, hay que ir a hechos muy puntuales. Perón decía que gobernar era crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es el ordenador social por excelencia. En la medida que una sociedad tiene trabajo, tiene un salario digno, esa sociedad va creciendo, la sociedad produce, aquellos trabajadores y trabajadoras pueden consumir, el consumo se reactiva, empieza todo un circuito que es beneficioso para la sociedad y para el país, es un conjunto. Cuando no hay trabajo, o cuando existen trabajadores y trabajadoras que son pobres, que tienen partido su salario a la mitad, automáticamente esa sociedad empieza a empobrecerse y automáticamente empieza la fragmentación, la tensión social y la violencia. Todo país que es desigual en su estructura se resuelve de forma violenta. Tristemente digo esto, pero es el ejemplo que nos dan todos los países del mundo que están regulados por la desigualdad. Pero quería empezar por el trabajo, para pensar qué nos dio este gobierno. Y calculo que cualquiera que lo haya votado a Milei no lo votó en función de que tengamos menos trabajo, estoy convencido de eso. Nadie con 2 dedos de frente, hasta votando a Milei, por el motivo que sea, digo yo voto a Milei porque quiero que haya menos trabajo en la Argentina. No, bueno, siempre algunos hay, pero no, básicamente no, sería Miremos entonces que la desocupación
creció de un 5,7 que la dejó Alberto Fernández, que también era alta, a un 6,9. La desocupación creció con este gobierno, como también el salario cayó con este gobierno. Cuando hablamos de trabajo y decimos que la desocupación crece, algo muy similar a lo que pasó con el gobierno de Menem, ayer lo mostraba Pablo Messina con los dichos de Cavallo, luego de celebrar el superávit y el equilibrio fiscal, el déficit cero, empezó el problema de la desocupación. Terrible. Que lo empujó a Menem a tener que prometer 300.000 puestos de trabajo en la segunda elección. Cuando nosotros hablamos del trabajo, en la Argentina hablamos por sobre todo de las pymes. Porque las pymes generan el 80% del trabajo en la Argentina. Quiero que vean estos datos. Ámbito. Alerta en la industria. En el 2004 ya cerraron 16.500 pymes. La caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicio y la dificultad para exportar debido a un dólar poco competitivo fueron tres de los factores que generaron este panorama preocupante. 16.500 pymes cerraron. Habría esto que traducirlo en puestos de trabajo. Habría esto que traducirlo en cuántos que eran clase media dejaron de serlo. Esta es, sin duda, la situación que nos está dejando este gobierno. Pónganlo en la balanza. Pónganlo en la balanza. Esto es un hecho objetivo. Después, la falta de neutralidad de cada uno le da tener una mirada sobre esto, pero la realidad es esta. 16.500 pymes cerraron en lo que va del gobierno de Javier Milei. Pónganlo en la balanza. Pero además, miren esto. Vamos a hablar de los despidos. Y solo pusimos algunos. 800 suspensiones en Acindar. 800 suspensiones en Acindar. 600 despidos en Cargill. 300 despidos en Avon. 150 despidos en DACA. Estoy hablando de empresas concretas. Podríamos hacer una lista mucho más larga. Porque a esto hay que sumarle los despidos en el Estado. Porque a esto hay que sumarle la caída de la industria, datos objetivos, datos de la realidad. Después, si cada uno quiere no verlos, no los miren, pero son datos de la realidad. Cierran 16.500 pymes, te crece el desempleo, acá 3 ejemplos, porque esto significa, por ejemplo, en Acindar, que ha caído en su producción un 50%. Acindar produce un 50% menos de lo que producía. Y esta es parte de la realidad. Por más que muchos nos digan que la macro le da bien. Entonces, como la macro le da bien, habrá que esperar. Pónganlo en la balanza. Un gobierno que asumió hace un año, que insisto, que creo que nadie votó con la intención de que haya despidos, de que crezca la desocupación y de que falte el trabajo. Quiero creer que no. Quiero creer que no. Ahora, vamos a ver también otros datos que los tenemos que poner en la balanza. Datos objetivos de la realidad, de todos los que perdieron en nuestro país. Por eso lo llamamos la balanza, que termina siendo la balanza de lo injusto. 1 millón de niños y adolescentes se saltean una comida diaria. ¿Se acuerdan de ese dato? Ese dato hizo un ruido bárbaro 48 horas después, vaya y pase. 90% de los hogares dejó de comprar carne, leche y otros lácteos. Mastelone ganó como nunca, ¿eh? Quiero que lo sepan. Las familias empiezan a endeudarse para sobrevivir y se dejan de pagar servicios básicos. Esto también es parte de la realidad, porque estos datos son datos que evidentemente la economía, que lo que busca es mostrarnos que hay una estructura económica que funciona, con una inflación que se ha desacelerado, con un dólar que estaba contenido, bueno, salvo hoy, que ahí tuvieron una turbulencia y otras tantas cuestiones. Pero la realidad es esta. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué nos ha dado este gobierno? A ustedes que tenían un laburo y ya no lo tienen. A ustedes que tenían un salario y siguen teniendo el mismo. O un poquito más, pero sin embargo siguen siendo pobres. O aquellos que tenían una pyme. Una pyme que no se pudo sostener, porque además le abrieron las importaciones. Entonces, ¿qué nos ha dado? A ver, a lo que buscaban satisfacer
su sed de odio, puede que estén satisfechos en algo. Pero aquellos que han votado con buena fe a este gobierno, por más que cada uno pueda tener una opinión sobre ese voto, no importa. ¿Qué les ha dado? ¿Trabajo? El trabajo no formal creció. Sí, pero el trabajo no formal es un trabajo que hoy te saca de una urgencia, pero mañana es un problema. Ya lo sabemos. ¿Qué le dio a nuestra infancia este gobierno? Vamos a ver qué le dio, qué nos dio a nuestro país con algo que ustedes ya saben, que tiene que ver con los medicamentos y que tiene que ver con nuestros jubilados. Y pónganlo en la balanza. Los números detrás del recorte del PAMI. 3 millones de jubilados recibían medicamentos gratis. 3 millones. 3 millones de jubilados recibían medicamentos gratis. 1,2 millones de jubilados van a dejar de recibir los medicamentos gratis al 100%. 400.000 millones de ahorro para el gobierno. 30.000 más en promedio deberán gastar los jubilados para comprar sus medicamentos. En este caso 30.000 pesos. Fíjense, esto es parte de los números objetivos de este gobierno. Y algunos dirán, che, pero Fernando bajó el riesgo país. Ah, cierto. Ah, bueno, Fernando, pero se desaceleró la inflación. Sí. No, y ahora con la buena onda que hay con Trump nos va a dar plata para que le paguemos al Fondo Monetario. Nadie habla más de la deuda en este país, ¿no? De la deuda en la Argentina. Estos datos hay que ponerlos en la balanza. Después le voy a decir las cosas interesantes que propuso este gobierno. Porque yo quiero tratar de encontrar, estoy en ese esfuerzo de un tiempo a esta parte, tratar de encontrar los argumentos sobre hechos objetivos que me digan que en realidad los equivocados somos aquellos que creemos que este gobierno es el más espantoso que ha existido en nuestra historia democrática, en solo un año. Yo estoy convencido de eso y tengo elementos, pero hay muchos que me dicen que no. Entonces quiero hacer el esfuerzo de encontrar argumentos y no quedarnos siempre en el folclore o en la crítica por la crítica, buscar elementos que me digan todo lo contrario. Pero que me digan todo lo contrario en pos de cómo vive la gente. No en pos de que ahora vos, si tenés un avioncito, podés ofrecerlo para volar. Porque ¿cuánta gente tiene avioncitos en la Argentina? Bueno. ¿Qué nos dieron? Lo pregunto. Escuchábamos del colega Ari Lijalax hablar con la diputada libertaria Alida Fernández sobre el precio de los medicamentos que sufren nuestros jubilados, porque no los pueden pagar. Porque antes había un Estado que entendía que se los podía dar y que se los iba a dar. ¿Y por qué? Y porque sí. Qué ganas que tenemos de no vivir algunas cuestiones porque sí. Che, tenía subsidiado el colectivo. Y sí. Y si el Estado puede subsidiarlo mejor. Así vivimos mejor. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto de vivir mejor? Salvo que muchos crean que en realidad hay que vivir cargando la cruz, ¿no? Ahora, los que deciden vivir cargando la cruz, sepan que después de cargarla termina crucificado. O sea, no es que Jesús cargó la cruz, la tiró ahí en el monte y se fue. No, no, después de cargar la cruz viene la crucifixión. Quiero que escuchen a esta diputada que habla sobre el valor simbólico de los medicamentos que ya no tienen los jubilados. Jubilado que cobra 400.000 pesos tiene una prepaga de 300.000. Si paga la prepaga, no come. Entonces la prepaga se la paga la familia. Entonces dejarlo afuera porque la familia le está pagando una prepaga porque tiene su médico de cabecera y su hospital de siempre, ¿no le parece injusto? No, porque lo que se está pagando es muy bajo. Esto ya no lo digo yo, lo han dicho los propios farmacéuticos. Es un monto casi se diría simbólico. ¿Qué es simbólico? ¿Lo que cuestan los medicamentos para los jubilados? Lo que se paga ahora, sí. Un delirio absoluto, ¿no? Un delirio absoluto. Pero hay que ponerlo en la balanza. Hay que poner en la balanza también el trato, ¿no? El cómo nos tratan frente a todo esto. Porque no son solamente las medidas, sino el trato en relación a esas medidas que se toman. Pero bueno,
también quiero poner en la balanza los sectores que ganaron, porque no todo el mundo perdió. Y es lógico que no todo el mundo pierda. Siempre hay alguien que gana. Bueno, vamos a ver en este año de gobierno quiénes ganaron. Algunos, por supuesto, simplemente. Lo vamos a ver porque es importante poner todo sobre la mesa. Che, a no todo el mundo le va mal. Vamos a ver cuáles son algunos de los sectores que más han ganado. Hidrocarburos, 709,6%. Los bancos, 450,6%. Las alimenticias, yo no entiendo. A lo mejor después Elba me lo va a explicar. Jorge Elba me lo va a explicar. Porque cayó el consumo de alimentos, pero las alimenticias crecieron un 683%. 606,83. Bien. Hidrocarburos, entonces, bancos, alimenticias. Tenemos también, no sé si está en la placa, pero si no se lo digo, todo lo que esté vinculado con la exportación, que está ganando mucho también. Estos son algunos. Y si los ponemos en nombre de empresa, no vale ni la pena, son las mismas de siempre. Peguen un repaso, son la misma de siempre. Estos sectores ganaron, los pongo en la balanza también. Ahora, qué raro, porque son sectores que generan poco trabajo, que generan poco empleo. Bien, mientras tanto, además, hubo recortes. Ayer lo mostraba Pablo Messina. Hubo recortes en lo que tiene que ver con los programas sociales. Y ayer lo explicábamos, ¿no? Los programas sociales surgen como un instrumento que tiene el Estado precisamente ante la ausencia de derechos al trabajo, a alimentarse, a la vivienda. Aparece el programa social que lo que trata es de tapar esa necesidad urgente y luego con políticas generar empleo, generar acceso a la salud, generar acceso a la educación. Por lo tanto, ahí puedes retirar los programas sociales. Esto pasó en el gobierno de Cristina. En el gobierno de Cristina, ¿por qué pudieron reducir los programas sociales? Redujeron los programas sociales porque generaban empleo, porque generaban oportunidades. Bueno, vamos a ver el recorte en los programas sociales. Tenemos una placa que nos muestra cuál fue ese recorte. Hubo un recorte del 45,6% anual, en general, de lo que ha significado los programas sociales. O sea, se entregan el 45,6% menos en términos de dinero concreto de lo que se entregaba el año pasado. La tarjeta alimentar cayó un 14,3%. La asignación universal por